gracias por estar aquí. Cuando me planteó la doctora Pilar Montserrat el participar en un seminario, en una ponencia, me había comentado que particularmente iba dirigido a los estudiantes de los posgrados de aquí de CIECAS. Entonces, dentro de mis ámbitos de competencia, uno de los temas que yo estoy estudiando es justamente parte de la neurodidáctica, neuroaprendizaje y parte de las neurociencias. Entonces, orientado particularmente a estudiantes, espero que también les sea de utilidad para los alumnos docentes, es que fue fácil para mí evocar el tema de hábitos y técnicas de neuroaprendizaje. ¿Y por qué? Entonces, quisiera comenzar. Vamos a comenzar primero. Ustedes están aquí en una maestría o son estudiantes de posgrado y ustedes por inercia llevan las consecuencias de su formación desde los niveles básico, medio superior, superior y actualmente. Cuando ustedes se enfrentan a lo que es iniciar una investigación y tratan de traer sus hábitos de estudio a posgrado, suele de repente ser muchísima la carga de trabajo a la que se enfrentan. Más en primer semestre, cuando se estresan por toda la cantidad de lecturas que ustedes... Adelante. Toda la cantidad de lecturas que tienen que hacer. Sin embargo, la cantidad de lecturas no disminuye y por el contrario, no sé si ya se los dijeron, van a leer por el resto de su vida. Para empezar en una maestría, lo que ustedes van a hacer es formarse el hábito de investigar y eso es algo que no van a dejar. ¿Ya? En los que tengan la oportunidad de hacer el doctorado va a ser mucho más intensivo. Entonces, háganse la idea de que su vida a partir de ahora, desde que ingresaron al posgrado, ya cambió y dejaron de ser profesionales. ¿Y cuál es la diferencia entre ser un licenciado ingeniero de nivel superior a entrar a posgrado? Los niveles de conocimiento que se adquieren en cada etapa de la formación educativa va dependiendo de nuestro desarrollo personal o de nuestras capacidades, desarrollo biológico. Entonces, así como vamos conociendo, identificando, comprendiendo el mundo cuando somos niños adolescentes, comenzamos poco a poco a integrar explicaciones, comprensiones, análisis. Cuando lo estamos haciendo ya en posgrado, básicamente en el reglamento de estudios de posgrado, el mínimo nivel de conocimiento que se les pide es analizar, identificar. Está todavía en medio superior o en medio superior, pero aquí hay que analizar. Hay quienes logran llegar a la síntesis y ya en el doctorado les piden niveles de conocimiento superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa analizar? Desarticular en partes para estudiar el fenómeno. Sintetizar es integrar lo que ya han estudiado. ¿Ok? Pero si ustedes lo hacen desde el pensamiento que se les formó en el nivel superior, yo les comenzaría a preguntar, ¿realmente analizan? No me respondan. Son cuestiones que ya son preguntas personales, depende de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en media superior o superior, el profesor llega, expone, plantea un problema, les dice cómo resolverlo, aprenden la fórmula, aprenden la ecuación, repiten lo que dice el autor y aprenden a resolver problemas dentro del ámbito de competencia. Muy bien, pero llegan a posgrado. Y el primer problema que se enfrentan ustedes como estudiantes de posgrado es cuando les preguntan ¿cuál es tu protocolo de investigación? ¿A qué problema quieres resolver? Y dices, a ver, usted dígame qué quiere que resuelva. No, nosotros les preguntamos a ustedes ¿qué vienes a aportarle a este posgrado? A partir de ahí inicia el protocolo en donde se les pide a ustedes que identifiquen un problema, que planteen la pregunta de investigación, que elaboren el objetivo y hagan su hipótesis. Y el primer problema y eso cómo se hace, y van a los libros. ¿Y cuál es la primera inercia que llevan? Tratar de repetir o tratar de emplear sus recursos de nivel superior, que no están mal, pero lo tratan de llevar a un nivel de posgrado en donde ya no se les pide aprender, se les pide construir. Y es ahí donde empezamos con los problemas. ¿Alguna vez les enseñaron a construir conocimiento? Generalmente en los niveles educativos media superior y superior se nos enseña a aprender porque tenemos que hacernos de toda la cantidad de conocimientos, o la mayoría que se puede, que ya están existentes en varias áreas, física, química, matemáticas, etc., para tratar de resolver problemas. Pero cuando entramos a posgrado, particularmente empezamos en la maestría y se nos enseña a investigar,
ustedes tienen que comenzar a construir su propio conocimiento, a construir sus propios temas, en donde ustedes son los expertos. Y dicen, no, bueno, y mi maestro es experto en el tema. Hay que tener cuidado. Puede el profesor ser experto en el tema, pero los expertos en el problema van a ser ustedes, porque ustedes son los que están proponiendo, y el problema va a radicar en qué tan capaces van a ser ustedes de explicarle a su docente la naturaleza de su problema. Y es ahí donde vienen los problemas a los que se enfrentan. Es que está mal planteado el problema. No es que esté mal el problema existe. El problema, o vamos a llamarle así, la dificultad, es que posiblemente no la saben comunicar. Entonces el docente tiene muchas preguntas. Y el trabajo de nosotros como docentes es bombardearlos con preguntas, justamente para que ustedes comiencen a hacerse el hábito de preguntar, reflexionar, razonar, etc. Entonces, hacia allá voy a tratar de llevar esta plática y espero que me resulte. Entonces, vamos primero, ¿qué son los hábitos? Es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes originados por tendencias instintivas. Entonces, llegan ustedes, ya se fueron aceptados en el posgrado, ya se inscribieron en las maestrías de ciegas, llega su primer clase y el profesor les dice, este es el tema, y aquí están las lecturas. Y ustedes se quedan, ¿y qué quieren que lea? Le hago un resumen, le hago una transcripción, quiere que comente, ¿qué quiere que haga? Y el profesor, pues quiero que me des tu punto de vista. Y el alumno lo primero que hace por la inercia del sistema educativo de los niveles anteriores, repite lo que dice el autor. Y a algunos de ustedes no me va a dejar engañar, el docente con justa razón les empieza a reclamar. Bueno, ¿tú qué piensas? No quiero que me digas lo que me dijo el autor, quiero que tú me digas. Entonces, ¿por qué le llamo esta parte primero hábitos? Porque nosotros fuimos habituados desde la primaria, desde la transcripción de las monografías, a transcribir lo que los autores de los libros nos dicen. Entonces nosotros tenemos como hábito, cuando empezamos a hacer una lectura, tratar de identificar las ideas principales. Tenemos malas técnicas, y hablando de técnicas, conjuntos de procedimientos o recursos que se usan en el caso de una arte, ciencia, una actividad determinada, especialmente cuando se adquiere por medio de una práctica o requieren de habilidad. ¿Cuáles son las malas prácticas que tenemos cuando estamos leyendo? Suceden dos cosas, básicamente. Cuando leemos, tendemos a releer varias veces la misma línea. Otro error es que estamos leyendo palabra por palabra. ¿Y por qué es un mal hábito? Porque en las lecturas que a ustedes se les dan, cada palabra tiene un significado muy particular y muy preciso. Entonces, si ustedes se van con lo que yo entiendo por praxis es esto, no. Si el autor está hablando, por ejemplo, praxis, que está hablando de política, está hablando de un término, su primera obligación es ir y buscar cuál es el significado real de la palabra, para entonces comenzar a nivelar el nivel de conocimiento que se les pide. Se les complica más cuando hay autores que a las mismas palabras les dan enfoques teóricos distintos. Entonces, en economía, por ejemplo, hablar de bienes, estamos hablando de una teoría de economía. Al hablar de mercancías, hablamos de otra teoría, y estamos hablando de un objeto que se comercializa en el mercado. Cada palabra, entonces, tiene un significado distinto. Si ustedes como estudiantes de nivel de posgrado solamente se quedan con lo que creen que significa la palabra, se están quedando anclados en los niveles o en sus ámbitos iniciales de aprendizaje. Su primer tarea entonces es qué es lo que está entendiendo la comunidad académica por esta palabra, Después, otro de los errores de las técnicas que cuando utilizamos cuando venimos de media superior o superior y no estamos habituados, los que ya tengan los hábitos no hay problema, no los discuto, pero cuando no estamos habituados, lo primero que hacemos es subrayar de punto a punto y de punto a punto, y dejamos espacio y punto a punto, y nosotros, bueno, no se hace así, no. Más adelante vamos a ver que lo que ustedes van a requerir es discutir con los autores. Entonces, en cuanto a técnica, entonces, es cuál es el procedimiento sistemático que ustedes hacen cuando están leyendo, cuando están aprendiendo, cuando están estudiando. Y el hábito tiene que ver con esa forma en la que ustedes se proponen hacer una actividad, ya sea
pararse, caminar, levantarse, vestirse, etc. ¿Qué significa neuroaprendizaje? Es una palabra que pues, vamos a decir que tiene poco esta cuestión de esta disciplina. Para empezar, hay las que se llaman neurociencias. Son cuerpos de conocimiento que se especializan en el estudio del cerebro, tanto del aspecto biológico como del aspecto psicológico. Y bueno, es una disciplina, el neuroaprendizaje en particular, es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje en los estudiantes. La herramienta que permite reconocer cómo funciona este órgano son útiles en distintas etapas del estudiante o del adulto. Y bueno, la investigación, pues es lo que van a ustedes a vivir durante esta estancia en la maestría. Van a comenzar a buscar información, lo que han dicho los autores, lo que ustedes interpretan del problema a raíz de la evidencia para construir su propio conocimiento, y así ya vamos a llevar. Vamos a comenzar primero con la primera pregunta con la que pocas veces nos sentamos a reflexionar: ¿cómo aprendemos? Hay varias teorías para tratar de explicar el cómo aprende o cómo aprendemos. Primero van desde cómo trabaja el cerebro. De ahí la parte de la neura, o de la parte neuronal o neural. La primera teoría tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Existieron estudios a mediados de los años 50, para acá, 70, en donde en personas con lesiones cerebrales tenían problemas de motricidad, y se asoció que las personas que tenían problemas del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, no podían controlar aspectos de la parte derecha y viceversa. Entonces a los hemisferios se les dividió en dos: la parte izquierda controla la parte derecha, y la parte derecha controla la parte izquierda, y además se asociaron el habla, la visual, los aspectos visuales a cada uno de los hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se le asocia a la parte racional, la parte aritmética, la parte del lenguaje verbal, mientras al hemisferio derecho se le asocia a la parte creativa, la parte artística, etc. Son de los primeros estudios que se hicieron. Posteriormente viene lo que se llamaría el cerebro triuno, otra teoría, en la cual trata de distinguir cómo se van formando nuestras capacidades cognitivas en diferentes etapas o capas. La más primitiva de todas, y que todos tenemos, es el cerebro reptiliano, que se encuentra, digamos que lo más cercano del callo cerebral. Se encarga de nuestras funciones básicas. Actualmente hay una disciplina que se llama neuromercadotecnia, que está enfocada en analizar el cerebro reptiliano para inducir en los seres humanos actitudes de comportamiento de conducta para el consumo. A lo mejor son tan sutiles que nos llegan nos presentan un chocolate maquillado, derritiéndose, y nuestro cerebro reptilíneo inmediatamente empieza a salivar. Nos provoca empezar a salivar, se nos antoja. Entonces juegan con esta parte del cerebro para inducir nuestras necesidades básicas, biológicas. La principal están las actividades de supervivencia. Pero bueno, esa es la parte más primitiva. Después viene, dentro de esta categoría del cerebro triuno, la parte del sistema límbico. Los animales, digamos que de reptiles, cocodrilos, dinosaurios, aves, se quedan en la primera parte del cerebro reptiliano, y los mamíferos nos caracterizamos por tener este sistema límbico, en el cual ya tenemos emociones y hasta cierto punto sentimientos. Ustedes han visto que los perros, los gatos y ciertos animales ya son capaces de manifestar alguna emoción. Bueno, igual que nosotros, estamos en esta etapa del sistema límbico. Rápidamente, la parte a la que estamos acostumbrados a trabajar es la neocorteza, es en donde se encuentra la parte racional o la parte de la inteligencia, vamos a llamarle superior, con la que nosotros estamos acostumbrados a reflexionar, a estar tratando de resolver problemas. Es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Pero
no estamos separados. Hay otra teoría que habla acerca del cerebro total, en la que todos funcionamos, todas estas funciones trabajan en conjunto. Entonces, en la medida en la que ustedes comiencen a ser conscientes de qué parte de su cerebro está trabajando, pueden comenzar a irlo condicionando o irse habituando a nuevas actividades. Rápidamente, para cambiar un hábito, hay especialistas que dicen que con 21 días, de 21 a 28 días que ustedes realicen una actividad, comienza poco a poco a formarse el hábito. Si ustedes van 15 días y rompen la rutina o rompen la actividad, hay que volver a empezar. Si ustedes, por ejemplo, se quieren parar a las 5 de la mañana para ir a correr, la primera vez les va a costar trabajo, pero bueno, si después de 21 días ya va a ser un hábito el que ustedes puedan levantarse a las 5 de la mañana a correr. Entonces, aunque depende mucho de nuestra, digamos, voluntad, porque somos nosotros los que de forma consciente decidimos hacerlo o no hacerlo, esos 21 días van dando la información a nuestro cerebro para que se empiece a programar biológicamente para ello. Hasta aquí, básicamente son teorías. Hay más teorías, no me quiero centrar en eso porque no estoy en una plática para especialistas. Entonces, seguimos. ¿Cómo aprendemos? Y bueno, en la infancia, si ustedes se acuerdan, todos fuimos niños. Nuestro primer acercamiento con la información en el mundo era en la base del juego. Por ejemplo, en los niveles preescolar, para poner los principios de lógica y conjuntos, está el juego de las canicas de colores. Los niños tienen que separar y categorizar por colores las canicas o las pelotas. Aquí comienza la fase de captura de la información del exterior, incorporándolo a la experiencia del individuo. El niño todavía no sabe qué es lógica y conjuntos, todavía no tiene la parte abstracta, la idea, la noción teórica, pero está comenzando a partir de la experiencia a categorizar. Hay varias teorías sobre cómo aprendemos. Por ejemplo, si los dividimos por generaciones, generación baby boomer, generación X, Y, Z, millennials, los baby boomers, los que nacieron antes de los años 70, están acostumbrados a primero abstraer para después ir al hecho concreto. Pero las actuales generaciones primero tienen que estar en el hecho concreto para después lograr ascender y abstraer. Aunque hay excepciones, digamos que sería una regla que empieza a monopolizar. El pensamiento, por ejemplo, de las personas no es así tajante, hay matices o hay gradientes. Antes de los años 70, su pensamiento es lógico, verbal y lineal. Después, la generación X, de los 70 a los 80 aproximadamente, son capaces de enfrentarse a problemas multilineales, ¿okay? Pero todavía existe causa-efecto. De los años 80 a los 90, con la introducción de los videojuegos, el MTV, etcétera, todo este impacto visual, los muchachos o las personas de esas edades están acostumbrados poco a poco a recibir la información del exterior para luego poco a poco irla haciendo abstracta. Su forma de pensar es holístico, es creativo, no hay linealidad. La mayoría de ustedes se encuentran dentro de esa fase. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué es la heteroscedasticidad? Y yo les doy la definición. Heteroscedasticidad se refiere a la distancia de la información equitativa, dispersa, distinta, con varianza no homogénea. Se quedan, ¿y eso qué? Hasta que yo les ponga en la experiencia, por ejemplo, vamos a tomar este punto como base. ¿Cuántos elementos tengo de este lado? ¿Cuántos elementos tengo de este lado? Si se dan cuenta, está aproximadamente equilibrado. Estaríamos hablando que la varianza es constante. Cada persona que venga y que se siente va a buscar un punto que permite ir equilibrando. Eso sería homocelasticidad. Pero si se concentran hacia acá y uno por allá,
y cada que llega uno se sienta de forma dispersa, estaríamos hablando de heterocedasticidad. Si se dan cuenta, en este pequeño ejemplo, ¿cuál les costó más trabajo imaginarse? ¿La definición que yo les di o cuando se los expliqué con datos? Bueno, comprendiendo cómo adquirimos la información y cómo la procesamos, es entonces que nosotros mismos somos capaces de ir detectando nuestras ventajas y nuestros puntos de oportunidad para impactar mejor en nuestro aprendizaje. Entonces, la base del aprendizaje en los niños es el juego. Entre más juegue el niño, más, como se encuentra en una etapa de formación de redes neuronales, requiere de una mayor actividad física para conectar, por ejemplo, movimientos de las manos, de los pies, forman redes neuronales que posteriormente van a servir para la construcción de conceptos o de ideas en el cerebro. Después, en la adolescencia, viene un pequeño problema aquí en la adolescencia que todos sufrimos. Habría quienes dijeran, no es cierto, pero sí todos sufrimos, que son los cambios hormonales. Los cambios hormonales afectan nuestra bioquímica y en consecuencia también afectan la forma en la que el adolescente todavía tiene como base el aprendizaje el juego, pero ahora se agrega la parte de la interacción social. Mientras en el niño también es importante la parte social, en la parte del juego, en el adolescente esa interacción social se va haciendo más refinada, ¿sí? Ya no es jugar y jugar sin sentido, sino ya es jugar con un objetivo, ganar, aprender, qué sé yo, pero el juego ya tiene un objetivo en las interacciones sociales. Cuando nosotros entramos a la etapa de la juventud y ya las hormonas están estabilizadas, cambian nuestros hábitos, cambia nuestra forma de aprender. Entonces, el problema que muchas veces a todos nos molesta es que los profesores nos traten como si fuéramos niños. Entonces, siéntate, cállate y ponte a leer. Y, a ver, espérame, no se trata así. Ya soy un adulto, ya soy un joven adulto que yo ya tengo, aunque con escasez de información, pero ya tengo noción de este mundo. En la infancia y en la adolescencia, apenas estamos en la construcción de la percepción del mundo. Cuando ya estamos en la juventud, ya tenemos una percepción del mundo, tal vez equivocada, pero ya tenemos una percepción del mundo, que ya tenemos la necesidad de compartir. Entonces, aunque todos veamos el mismo color, la pregunta es, ¿y todos vemos el mismo color? O sea, ya son preguntas más filosóficas. ¿Y cómo aprende el joven y cómo aprende el adulto? El joven ya no aprende jugando y el adulto menos. Entonces, ¿cómo aprenden? ¿Ustedes cómo aprenden? ¿Normal? ¿Cómo aprendemos? Me voy rápido a los adultos. El adulto aprende cuando intercambia ideas o intercambia experiencias. Entonces, cuando ustedes están estudiando, que son niños, adolescentes, entra la pedagogía. Pero cuando ya somos adultos, entra la andragogía, como el estudio del aprendizaje en adultos o de la enseñanza en adultos. Ustedes ya son jóvenes adultos, o ya son adultos. Entonces, si ustedes se meten en los temas de andragogía, van a ver que los adultos, cuando estamos debatiendo y estamos intercambiando puntos de vista, estamos aprendiendo. Luego, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes aquí en el posgrado? Cuando presentan su protocolo de investigación y se enfrentan a un comité tutorial, ¿qué están haciendo? Y están comenzando a hacer el aprendizaje. Todo el semestre están construyendo, están buscando información, están construyendo cuestionarios, llegan al coloquio y empiezan las disertaciones o las discusiones con su comité tutorial. Y lo primero que les dice el comité tutorial es, ¿y por qué hiciste esto? Y la respuesta de muchos es, ¿estoy mal? No, no están mal. Se les está preguntando, ¿cuál fue el mecanismo de razonamiento que empleaste para llegar a esta idea? No es que estén mal. Muchos, acostumbrados a un modelo conductual en medio superior y también en superior, si el profesor no lo autoriza, estoy mal, entonces ya no lo hago. Aquí estamos en posgrado, y aquí en posgrado nadie está bien, nadie está mal. Estamos construyendo conocimiento. Conocimiento que no existe en otra parte, por eso se les prepara como especialistas. Porque si quisiéramos darles las teorías, repítalas y váyanse, no tendría mucha razón de ser la parte de la construcción de conocimiento. Y nosotros lo que queremos es, bueno, aquí están todos los conocimientos disponibles, los que tú buscaste, ahora tú ¿qué propones? Y es ahí donde nos la pasamos casi 2 años con todos ustedes, tratándoles de explicar, bueno, qué estás proponiendo, qué estás resolviendo, cuál es tu aportación,
en qué nos estás contribuyendo al conocimiento. Entonces, por eso los coloquios, las ponencias, las conferencias, el examen de grado, forma parte de su aprendizaje, porque lo que estamos haciendo es continuamente retroalimentando. Pues, y yo sí se los casi garantizo, entre más discutan o dialoguen con sus compañeros y con sus docentes, más van a aprender, porque el diálogo permite ver los puntos ciegos teóricos que no estamos observando y que un tercero nos ayuda desde la perspectiva. No estamos obligados a casarnos con una teoría, pero sí tenemos que conocer a todas las teorías contrarias para saber cuáles son estas posturas. Y todos tenemos diferentes enfoques de ver el mundo. Hay quienes ven el mundo muy racionalmente, otros lo ven muy empíricamente, y no estamos peleados. Necesitamos conocer la percepción del otro para enriquecer nuestras percepciones. En el momento en que nosotros estamos discutiendo, indudablemente las dos personas están aprendiendo. Incluso aquí no hay doctor. Si un doctor o profesor de aquí está haciendo bien su trabajo, aprende. No existe la posibilidad de que ya lo sé todo y yo tengo la verdad, no. Porque entonces separa el conocimiento. Y lo que estamos justamente trabajando aquí es construyendo conocimiento. Después, validarlo será otra cosa. Muy bien. La información. ¿Cómo comenzamos nosotros en esa parte de los hábitos? Ahorita que estoy hablando, en este momento, algunos de ustedes están registrando la información de forma diversa. La están registrando en video, la están registrando en imágenes, la están registrando en notas. Esta primera parte se llama la parte de la codificación. Es la más difícil porque nunca nos la hacen consciente. Cuando todos los profesores asumimos que el alumno sabe tomar apuntes, ¿sí? Pocas veces nos han enseñado a tomar apuntes. Unos escriben todo lo que pueden lo más rápido posible, otros escriben palabras clave. Entonces, la primera parte en la que ustedes van a tener que trabajar es diseñar su propio sistema de codificación de la información, sobre palabras clave, sobre símbolos, sobre dibujos, la fotografía, el video, los audios, lo que mejor se adecue a su estilo personal. Y ahorita vamos a ver esa parte. Ya tienen la información codificada. No toda la información sirve para sus propósitos y no toda la información que hay en el ambiente ustedes la pueden almacenar. Entonces, ¿por qué? Porque de todo lo que he dicho, un 40-50% se ha perdido. Por estar pensando en algo que dije, perdieron la idea de lo que siguió después. Entonces, si están tomando, por ejemplo, el video, tendrán que ver el video más de 7 veces para hacer toda la transcripción y se van a llevar como una semana en hacer toda la transcripción. Es muy difícil tener la información en total. Incluso esta cámara de video solamente está grabando esta percepción, pero no está grabando todo lo que está sucediendo en el entorno. Entonces hay mucha información que se pierde. Al principio la parte de la codificación les va a costar trabajo, pero conforme ustedes identifiquen su propio sistema, dibujos, garabatos, palabras clave, que ustedes puedan descifrar, por supuesto, va a ser de su ayuda. La información, aquí hay que tener mucho cuidado. La información no solamente es la parte escrita o la parte oral, la información también tiene que ver con todo lo que percibe nuestro cuerpo, tanto en aromas, tanto en sentimientos, en emociones. Entonces la información no es solamente la parte del sonido, sino por ejemplo el hecho de que ahorita estén tomando café, se asocia la sensación de tomar el café con lo que estoy diciendo. Se asocia si de repente yo les levanto la voz, hay un cambio en las emociones y también se compenetra en la forma en la que estamos percibiendo la información. Entonces, se recomienda, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, se recomienda de que cuando ustedes estén en un entorno de aprendizaje, estén estudiando, el ambiente sea lo más tranquilo, apacible y confortable para ustedes. Si están en un ambiente adverso, difícilmente van a lograr captar o retener información. Después de la codificación viene la parte del almacenamiento. ¿Cómo almacenamos la información? Entonces, si yo les preguntara y entraríamos en un debate, todo lo que les dicen sus profesores, ¿cómo lo almacenamos? ¿En la libreta? ¿En nuestro cerebro?
en nuestro cuerpo, en donde almacenamos toda la información. No son especialistas, pero es un punto para que ustedes comiencen a pensar. La información se almacena en todo lo que somos y nos apoyamos en instrumentos. Todo nuestro cuerpo es nuestro disco duro. Nuestra libreta es una extensión antropomórfica, como diría el maestro Gilberto, pero vamos, entre más elementos tengamos para almacenar la información, va a ser mucho más fácil recuperarla. Entonces, el almacenamiento de los códigos, ustedes no van a almacenar todo, están almacenando los códigos. El almacenamiento está trabajando en la parte digamos que de memoria de corto plazo. Bueno, después del almacenamiento viene la etapa de la recuperación. Por ejemplo, imaginen, yo estoy en clase, estoy exponiendo, imagínense que soy el doctor X y estoy exponiendo, ustedes están, escribe. Llega la tarde o llega una semana, y tienen que recuperar la información porque les voy a hacer un examen. Si ustedes al momento de codificar, almacenar, la archivan, se olvida de lo que vieron. Tienen que estar constantemente repasando, tratando de encontrarle una aplicación a eso que ustedes almacenaron. Entonces la información almacenada se recupera para convertirla, para procesarla o para trabajarla. Yo les puedo brindar imágenes, datos, etc. Pero el trabajo que ustedes hacen de asociación, vinculación, transformación, clasificación, sistematización, es la parte en la que ustedes están procesando todo aquello que se les da. Obtienen un producto, que sería el ensayo, la tarea, presentan el examen, qué sé yo. Entonces, vamos a hablar rápidamente, muy rápido, de tres memorias. La memoria sensorial, que también sería la inmediata, que es icónica, ecoica, áptica, gustativa y olfativa, que es lo inmediato. ¿Ok? Muchos en este momento que están tomando café, están mascando chicles, están escribiendo, tienen una sensación, lo están registrando en este momento. ¿Cuánto de eso podrán recuperar la próxima semana? Ahorita les voy a decir cuál sí. Después viene la parte de la memoria de corto plazo, que se convierte en la memoria de trabajo, en la que ustedes, imagínense que van a hacer una entrevista y están entrevistando al doctor Bustos y no escriben. ¿Cuánto tiempo van a poder retener la información que tienen ahí? Entonces, es muy difícil trabajar esa información si ustedes no la graban o no la registran. Pero después viene la parte más interesante, por ejemplo, en las entrevistas. ¿Cómo se organiza, clasifica, analiza e interpreta el resultado de la entrevista? Eso, bueno, en sus clases de metodología preguntan. Y bueno, ya que tienen esa parte de la información de lo que se trabaja en la memoria de corto plazo, si ustedes no la critican, no la reflexionan y no hacen un análisis posterior, otra vez va a quedar ahí aislada y no la van a poder conectar ni con su proyecto de investigación, ni con sus clases y con nada, y se va perdiendo. Puede que de repente les dé chispazo y, sí es cierto, en esta clase vi esto, pero la idea no es que quede como un producto almacenado, sino que ustedes puedan posteriormente recuperarlo para integrarlo a sus proyectos de investigación. Bueno, te voy a regresar a esta parte. La pregunta vuelve otra vez, ¿y ustedes cómo aprenden? Entonces, yo sé que ustedes no son expertos, les puedo decir que hay 4 tipos de aprendizaje, pero son muchas clasificaciones, ¿ok? Esa es una de las tantas clasificaciones que se dan sobre el aprendizaje. Hay aprendizaje que se le llama autónomo. ¿Qué significa autónomo? El aprendizaje autónomo es cuando llega su profesor y les dice, a ver, mira, yo creo que esta lectura te puede interesar, léela y la comentamos posteriormente. El docente les está dando una serie de indicaciones, les está dando el material para que ustedes decidan cuándo y cómo la van a reflexionar, ¿sí? Pero el docente les está diciendo lo que tienen que leer, que es en el caso de las clases.
Depende mucho, por ejemplo, de ustedes, cuando ustedes leen un artículo, ¿cómo lo leen? Inmediatamente van rápido por el título, técnicas de neuroaprendizaje, lectura y memoria. Ven rápido el resumen, son 6 párrafos, le dan una vista y dicen, ¿qué querrá algo? ¿Quién sabe? Entonces, el aprendizaje autónomo se entiende cuando el estudiante se autoorganiza para ejecutar las instrucciones. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, en la maestría en docencia científica y tecnológica asumimos que nuestros estudiantes son autónomos porque no los vemos. A diferencia de ustedes que están aquí y el profesor los está presionando y correteando, nosotros les damos la actividad al estudiante, aquí están las lecturas y me haces esto. Me entregas tal fecha. Cuándo lo haga, cómo lo haga, en dónde lo haga, depende del estudiante. Él se organiza como puede. Se espera que ustedes como estudiantes tengan esa habilidad, o si quieren llamarle capacidad, vamos a llamarle habilidad, de autogestionarse. ¿Okay? Bueno, esa es la siguiente. El aprendizaje autogestivo. Cuando ustedes se les dice, pero empezamos tarde. Cuando ustedes se les dice, define tu proyecto de investigación, ustedes están definiendo contenidos, están definiendo instrumentos, están definiendo toda la temática de la tesis, a diferencia de las clases. Es autogestivo porque ustedes deciden qué contenidos van a investigar o van a estudiar. Voy a tener que ir rápido. El social es cuando estamos aprendiendo por imitación. A mí me gusta cómo investiga el doctor Adalberto, y lo voy a imitar. Y me pego con él y veo cómo le hace y yo también lo imito. Ese es el aprendizaje social. Tenemos el aprendizaje de tipo complejo. Imagínense que ustedes van a ser pilotos de avión. Si yo les doy un manual, no se hacen pilotos. Si yo les digo, fíjense cómo manejo, no se hacen pilotos. Se hacen pilotos cuando ya tienen el avión en sus manos y comienzan a operarlo. Ese es el tipo de aprendizaje complejo. Cuando ya todo lo que son ustedes, parte racional, parte emocional, sentimental, los nervios, están involucrados en su aprendizaje. Tenemos los estilos de aprendizaje y el uso de inteligencias múltiples. Ustedes lo han visto. Hay kinestésicos, visuales, auditivos, críticos, reflexivos, creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, identifiquen ustedes por dónde son más perceptivos, pero no se confíen en un solo tipo de estilo de aprendizaje. Si ustedes pueden reforzar con 3, podrán garantizar al menos un 90% de la información que van a poder captar. Hace tiempo un profesor me dijo, pues yo soy visual, a ver, enséñame. Le expliqué una matriz y se la borré. Le dije, a ver, repítala. Y se me queda viendo, le digo, ¿no que aprende de forma visual? Le digo, creo que habría que reconsiderar esa parte. Rápidamente, ¿cuáles son los hábitos de estudio del aprendizaje? Primero, antes de entrar en los hábitos, reconozcan ustedes el ambiente y el contexto. Muchas veces queremos trabajar en ciegas y hay mucho ruido. Siempre pasa alguien y los saluda y los interrumpe. Eso me sucede mucho. Después, ¿con qué predisposición van ustedes a estudiar? Depende mucho si lo hacen por el interés propio o si lo hacen por la necesidad de presentar un examen. No se predispongan de forma negativa, porque lo único que van a lograr es bloquearse. La parte de las neurociencias o del neuroaprendizaje es que las emociones y los sentimientos están involucrados, y si ustedes meten emociones o sentimientos negativos, lo que generan es bloqueo, o cuando lo recuerdan con dolor. Entonces procuren, aunque sea la presión de un examen, disfrutar el estudio. No se condicionen a que lo voy a reprobar. A lo mejor sí, pero no se condicionen. Después viene la parte del ritual, en el hecho de que nosotros somos malos docentes, pero les aconsejamos de que cuando estén escribiendo en la tesis tengan tantito queso y una copita de vino, una copita. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están bloqueando la parte de las necesidades, digamos que de alimentación, el cerebro comienza a producir más, no me acuerdo si es serotonina, no me acuerdo qué hormona hay, que permite la creatividad. Entonces, en el momento en que ustedes están relajados, entre más relajados estén, más rápido o de forma más
consistente van a poder desarrollar el texto, nada más no se pasen de la dosis. Después viene la parte, cuando ya terminaron de escribir, hacer una autoevaluación. ¿Está bien lo que escribí? No borren. Nosotros lo que hacemos cuando estamos revisando sus tesis es: ¿por qué escribió esto? Y te preguntamos: ¿por qué escribiste esto? No sé. A ver. Lo que queremos es justamente que nos armen toda la argumentación y la articulación que los llevó a sostener esa idea. Una idea rápidamente está compuesta por 6 párrafos. ¿Por qué? Porque en un párrafo está una idea, y vamos a empezar rápidamente el modelo. Está la premisa, la hipótesis y la conclusión. Cada enunciado es al menos 2 renglones. Entonces, o antecedente, consecuente, conclusión. Suponiendo que existe huachicoleo y nos llevamos dos líneas, esa sería el antecedente, entonces se aplica una medida política para hacer tal y tal, que sería la hipótesis, o sería el consecuente. En conclusión, y es la parte en la que ustedes están haciendo la última reflexión. Entonces, 6 renglones, no es escriban el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional y llevan 2 renglones, no. Se refiere a la construcción de los enunciados. Repito: premisa, hipótesis y conclusión, antecedentes, consecuente y conclusión, causa, efecto y conclusión. Esa es la forma en la que se van articulando los párrafos. Conforme ustedes van desarrollando su sistema de escritura, pueden meter la evidencia que lo sustenta, el teórico que lo sustenta.